Hola, el día de hoy vamos a revisar el tema de ciclo menstrual, que realmente vamos a ver que se compone de diferentes subfases que ocurren a lo largo de los aparatos reproductores femeninos, los genitales internos. Vamos a ir viendo qué pasa en cada uno de ellos desde el día 0 al día 28, que es lo que normalmente dura el ciclo, y pues lo vamos a comparar al final un poquito con la parte de histología para integrar las dos cosas. Entonces empezamos, todo lo vamos a explicar a partir de estas imágenes que se consiguen muy fácil por internet. Y bueno, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es saber que todo esto o este es un solo ciclo que se está llevando a cabo en diferentes partes y que lo que pasa en un lugar tiene efectos en las otras partes del cuerpo, los otros genitales internos. Entonces, primero, vamos a hablar siempre del día 0 al día 28. Esto es lo normal o lo regular, lo común que debería de durar este ciclo femenino. ¿Qué pasa? Puede variar, puede durar 35 días, más de 45 días, obviamente con sus alteraciones que ya podríamos ver en esas pacientes otro tipo de trastornos hormonales. Sin embargo, pues lo común es que el ciclo dure de 0 a 28 días. Entonces, en todo lo vamos a dividir en eso. En las diferentes partes del ciclo igual las vamos a hablar del día 0 al día 28. De estos días es muy importante el día 14, que es el día de la ovulación. Y pues ya luego nos vamos a ir adentrando en eso. Entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta son las hormonas de la hipófisis y las hormonas ováricas. Entonces, en el día 0 vamos a tener en cuenta que tanto la LH como la FSH van a estar en sus niveles basales, digamos que los niveles más bajitos. ¿Qué pasa del día 0 al día 14? Bueno, si seguimos en la línea del tiempo, lo que pasa con las hormonas de la hipófisis desde el día 0 al día 14, tenemos que del día 0 al 14, la LH al comienzo está muy bajita, digamos que en unos niveles muy mínimos. Sin embargo, la que predomina durante los primeros días o la que se eleva del día 0 al día 14 al comienzo va a ser la FSH. Entonces digamos que aquí tenemos esa elevación de la FSH, que es la del color verdecito, y por qué ella se eleva y la LH sigue bajita. Lo que tenemos en esta parte del ciclo del día 0 al día 14 es que recordemos que en el ovario los folículos están en crecimiento. ¿Y quién estimula que esos folículos empiecen a crecer? La FSH. Es por eso que al comienzo del ciclo ella se va a elevar más que la LH. Después llegamos al día 14. ¿Qué ocurre en el día 14? El día de la ovulación. En este momento o el día antes de la ovulación debe haber un pico de LH y aquí es cuando la LH se vuelve súper protagonista el día antes de la ovulación y la FSH también hace un pico pero mucho más pequeño o más leve que la LH. Entonces eso pasa con las hormonas de la hipófisis del día 0 al día 14. Tenemos que antes del día 14 se aumenta la FSH porque es la que nos estimula el crecimiento de los folículos y que antes del día 14, digamos el día 13, hay un pico de LH y un pico más pequeño de la FSH. Después de la ovulación, es decir, después del día 14, vemos que ambas vuelven a unos niveles basales. Entonces, del día 14 al día 28, tanto la LH como la FSH no hacen más picos, se mantienen en unos niveles estables, por así decirlo, en unos niveles basales. Entonces, bueno, eso sería en resumen lo que pasa con las hormonas de la hipófisis. Ahora vamos a ver qué pasa con las hormonas ováricas y pues, perdón, después lo vamos a conectar con las hormonas de la hipófisis y la retroalimentación positiva y negativa que hay entre ellas. ¿Listo? Entonces, bueno, en las hormonas ováricas, el día 0 están todas por el piso, ¿sí? Entonces, esto también está relacionado que con los cambios de humor durante la menstruación, ¿listo? Pues porque
hay una inestabilidad en esas hormonas ováricas. Estrógeno y progesterona están súper bajitos en sus niveles, sí, más mínimos. Se me está yendo la voz, pero porque tengo gripa. Entonces me disculpan ahí. Listo. Entonces, del día 0 al día 14 de las hormonas ováricas, o sea, que se producen en el ovario, ¿cierto? Predominan los estrógenos. Entonces vemos que los estrógenos están en un nivel muy bajito y poco a poco van a ir aumentando hasta que hacen su pico. Los estrógenos hacen un pico el día antes de la ovulación. ¿Listo? Entonces esos estrógenos van a hacer su pico el día antes de la ovulación y luego van a disminuir en el día 14. ¿Qué pasa del día 14 al día 28 con los estrógenos? Ellos se vuelven a tener un pico mucho más pequeño en la segunda fase, o sea, del día 14 al día 28, hasta llegar al día 28 donde caen otra vez los niveles de estrógeno. Ahora explicamos un poquito mejor eso. Entonces, definitivamente los estrógenos predominan del día 0 al día 14. ¿Listo? Entonces, los estrógenos son los que comandan lo que pasa del día 0 al día 14. Con respecto a la progesterona, de nuevo nos devolvemos al día 0, ella va a estar súper bajita y digamos que se mantienen sus niveles basales y después del día 14, o sea, el día 14 al 28 es cuando la progesterona es protagonista. Es decir, que si hablamos de las dos, los estrógenos predominan del día 0 al día 14, mientras que la progesterona va a predominar desde el día 14 hasta el día 28. Llegamos al día 28 y ¿qué encontramos? Tanto progesterona como estrógenos vuelven a estar en sus niveles más basales, en sus niveles mucho menores. ¿Listo? Entonces ahora vamos a correlacionar las hormonas de la hipófisis con las hormonas ováricas. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Los estrógenos van a ir aumentando del día 0 al día 14 porque recordemos dónde se producen los estrógenos. Los estrógenos se están produciendo en esos folículos que están en crecimiento. ¿Listo? Gracias a la interacción entre las células de la teca y las células de la granulosa. Entonces, esos estrógenos van aumentando a medida que en los ovarios están creciendo esos folículos. ¿Listo? Entonces, bueno, justo antes de la ovulación es cuando los folículos ya están listos, es decir, ellos ya obtuvieron su máximo crecimiento, esas células de la granulosa están produciendo estrógenos a la lata. Es por eso que en este momento es cuando tenemos el pico de esos estrógenos, o sea, el mayor nivel de estrógenos predomina aquí. ¿Qué pasa? Que la forma en que la LH sepa que tiene que hacer su pico es midiendo los niveles de estrógeno en sangre. Entonces, ¿qué dice la LH? Dice allá en la hipófisis, bueno, estamos en el día 13, los estrógenos están en su nivel más alto. ¿Eso qué significa? Que los folículos ya están listos para la ovulación. Es por eso que la LH dice, bueno, los estrógenos están aumentados, o sea que los folículos ya están listos, entonces yo puedo hacer mi pico. Entonces, digamos que esto es un poco contradictorio porque normalmente la hormona periférica, si está aumentada, se inhibe la hormona hipofisiaria, ¿cierto? Eso es lo que vemos en el resto de, digamos que circuitos hormonales del cuerpo. Pero aquí pasa algo diferente, que el aumento de los estrógenos es la señal para que la LH se libere. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la comunicación que hay entre LH y estrógeno. Entonces la LH dice, bueno, los estrógenos están en el nivel más alto, significa que es el momento de que se libere, que haga yo mi pico. Eso dice la LH. En este punto, en el día 14, ¿cierto? O el día antes de la ovulación, la FSH también entiende ese aumento de los estrógenos como que debe hacer un pico un poco más pequeño. Entonces la FSH también hace su pico chiquitico. Sin embargo, quien predomina el día de la ovulación o quien comanda que se pueda dar la ovulación es la LH. Entonces, bueno, esa es como la correlación entre ambos, la primera parte del ciclo. Entonces, por eso los estrógenos predominan en la primera fase y ahora vamos a ver por qué la progesterona predomina en la segunda. ¿Qué ocurre con LH y FSH después del día 14? Van a unos niveles basales, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Que desde el día 14 la LH, ese folículo que se explotó, recordemos que queda como cuerpo hemorrágico.
por acción de la LH se va a volver o hay un proceso de leucinización de sus células. Y ese folículo hemorrágico, ¿cierto? Que se explotó por la ovulación del día 14, se va a volver el cuerpo lúteo. Entonces, todo esto estimulado por ese pico de LH que se dio. El cuerpo lúteo, ¿qué es lo que más nos produce? Progesterona. Entonces, la capacidad enzimática de esas células que quedan ahí es de producir tanto estrógenos como progesterona, pero digamos que la capacidad enzimática está hacia la progesterona. Entonces, aunque en esta parte del ciclo también hay estrógenos, los que predominan van a ser los progestágenos, es decir, la progesterona. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, digamos que la correlación entre LH, FSH, estrógenos y progesterona. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Listo, cualquier cosita me comenta. Entonces, cuando ya entendimos qué está pasando en la hipófisis y entendimos qué está pasando en las hormonas ováricas, ahora recordemos qué es lo que está pasando oficialmente en el ovario y cómo todas estas hormonas afectan lo que pasa en el ovario. Entonces recordemos que en el ovario, en el día cero, ¿hay algún folículo creciendo? Todavía no. Digamos que del día 4 al día 5, ya esos folículos empiezan a reclutarse y a crecer. Gracias a quién se reclutan esos folículos del día 0 al día 14. Gracias a la elevación de FSH, que es poquita, pero se eleva al comienzo del ciclo. Entonces, FSH, folículo estimulante, como su nombre lo dice, ella empieza a estimular el crecimiento de los folículos y lo hace del día 0 al día 14. ¿Listo? Entonces, como esos folículos en el ovario están creciendo, se conforman las células de la granulosa y las células de la teca, que tienen capacidad enzimática de producir tanto estrógenos como progesterona. Pero, ¿qué es lo que predominan? Los estrógenos. Entonces, aquí ya vimos cuál es esa correlación entre lo que pasa en el ovario con las hormonas de la hipófisis, con las hormonas que está produciendo el ovario. ¿Ok? Bueno. En el día 14, entonces, tenemos la ovulación, lo que yo les decía. El folículo se rompió, nos queda el cuerpo hemorrágico, es un folículo sangrante porque pues lo rompimos, ¿cierto? Para que pudiera salir el ovocito. Y entonces, justo se dio el pico de LH, que primero favoreció que se rompiera el folículo y además va a permitir que ese cuerpo hemorrágico, ese folículo sangrando porque se rompió, se convierta ahora en una estructura que es el cuerpo lúteo. ¿Qué va a pasar entonces? Ay, me salió otro gallo, perdón. El cuerpo lúteo va a tener la capacidad enzimática, como les decía ahorita, de producir tanto estrógenos como progesterona, pero él va a preferir la progesterona. Entonces, por eso que del día 14 al día 28, ¿qué está pasando en el ovario? Se está formando el cuerpo lúteo y se termina de establecer el cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo, ¿qué es lo que más le gusta producir? Progesterona. Es por eso que del día 14 al día 28, la hormona ovárica que predomina es la progesterona. ¿Listo? ¿Qué pasa en el día 28 con el cuerpo lúteo? Entonces, aquí nos hacemos una pregunta. El cuerpo lúteo él va a permanecer el día 14 al día 28. Pero el día 28 él dice, bueno, ahora yo tengo que saber si me vuelvo el cuerpo lúteo del embarazo o si me degenero. ¿Listo? ¿Cómo sabe el cuerpo lúteo qué decisión va a tomar? Él lo va a saber cuando sense los niveles de gonadotropina crónica humana en sangre. Es decir, el cuerpo lúteo dice, bueno, llama a la sangre y le dice, ajá, ¿hay gonadotropina crónica humana? ¿Sí o no? Esa es la forma del cuerpo lúteo de saber, ¿hubo embarazo? ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, en caso de que la sangre diga, óyeme, sí, aquí tengo niveles de gonadotropina crónica humana. ¿Eso qué significa? Que hubo embarazo. Entonces el cuerpo lúteo dice, listo, entonces yo me permanezco las primeras 12 semanas del embarazo porque yo soy el encargado de darle la progesterona a ese feto, ese embrión en crecimiento, mientras él puede tener su placenta funcionante, que es una de las que le va a dar la progesterona. ¿Listo?
Si en el día 28 la sangre le dice al cuerpo lúteo, oye, no hay gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo dice, listo, significa que no hubo embarazo. Entonces empieza su proceso de degeneración. Ahora, recordemos que el cuerpo lúteo del día 14 al día 28 era quien nos está dando tanto progesterona como estrógenos. Si el cuerpo lúteo empieza a degenerarse porque no hubo embarazo, es cuando caen o vuelven otra vez a sus niveles basales la progesterona y los estrógenos e iniciamos el ciclo de nuevo. Entonces, ¿por qué caen los niveles de estrógeno y progesterona? Pues porque el cuerpo lúteo era quien los estaba produciendo y como no hubo embarazo, el cuerpo lúteo se empezó a degenerar, o sea, dejó de trabajar, empiezan las células inflamatorias a hacer fagocitosis de ese cuerpo lúteo y pues o se induce también apoptosis de sus células y él pues deja de producirnos hormonas. Entonces, aquí recordamos de nuevo cómo las hormonas de la hipófisis se relacionan con las hormonas ováricas y ahora ya relacionamos que estas hormonas ováricas salen de los folículos que están creciendo, ¿cierto? Y después son producidas por el cuerpo lúteo. Que hay un cambio si hay embarazo o no sobre si el cuerpo lúteo permanece o no. Entonces, hasta ahora ya tenemos claro qué es lo que está pasando en estas tres partes. ¿Qué nos falta? Nos falta qué está pasando en el endometrio. Espérense acá. Aquí hay una foto que se ve mejor. Esta foto se ve más bonita. Listo. Entonces, ándale, ahora sí. Vamos a ver qué pasa en el útero mientras se está dando lo que ya conocimos. ¿Listo? Entonces, bueno. Del día primero del ciclo hasta el día 5, 6, 7, sabemos que la menstruación varía mucho en los días que le dura a cada paciente, pero digamos que en promedio de 3 a 7 días. ¿Listo? Durante estos días, recordemos, ay, no, mejor les explico con esta foto y ya después, digamos que volvemos a la anterior, sino que esta tiene todo. Deme un momentico. Ay, no tengo la voz súper maluca. Bueno, entonces, con respecto al ciclo uterino, lo que veníamos diciendo, del día 0 al día 5, día 7, vamos a tener la menstruación. En este momento, como están los niveles más bajos de estrógeno y progesterona, los folículos apenas se están empezando a reclutar, todavía no se han reclutado, listo. No tengo quien me produzca estrógeno y progesterona porque los folículos todavía no están, no se han reclutado, listo. Todavía no hay granulosa, todavía no hay células de la teca. Entonces, de este día 0 al día 5 más o menos, se da la menstruación. ¿Qué pasa en este momento? Recordemos que el endometrio tenía en el útero, pues, su capa basal, ¿cierto? Que es la que le da la irrigación y es como esa capa de células madre que nos produce la capa funcional del endometrio. ¿Listo? Entonces, durante la menstruación se desprende toda la capa funcional del endometrio. ¿Ok? Entonces, esa capa se va a arrancar, literalmente ya se desprende, está el sangrado y pues eso es lo que conocemos como menstruación. Por eso es que, o sea, no me parece que le digamos ciclo menstrual porque la menstruación es nada más los primeros 7 días y nosotros estamos estudiando todo lo que pasa en el ciclo, no solo los primeros 7 días. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está pasando del día 0 al día 5 en el útero, en el endometrio. ¿Qué va a pasar del día 5 al día 14? Esta etapa la vamos a llamar folicular porque en el ovario se están reclutando los folículos, ¿ok? Entonces, en el ovario esta fase se llama fase folicular, o sea, del día 0 al día 14. En el útero le vamos a llamar la fase proliferativa. ¿Qué es lo que tenemos acá? En este momento, digamos que del día 5 al día 14, ¿cierto? Ya se empezaron a reclutar los folículos, la FSH empezó a elevarse el poquito que se eleva ahí al comienzo, y además, como los folículos están en crecimiento, ya yo tengo células de la teca y células de la granulosa. O sea que tenemos la elevación de los estrógenos, que van a influenciar o qué cambios inducen los estrógenos en el endometrio.
lo que van a hacer es estimular la proliferación, literalmente. Por eso se llama fase proliferativa acá en el útero. Entonces, ese endometrio, la capa funcional, literalmente es como si hubiéramos pelado el endometrio. O sea, se fue todo eso, quedó un hueco de la capa funcional porque se fue en la menstruación. Entonces, la fase proliferativa es que esa capa funcional del endometrio vuelva a crecer. Y es lo que pasa más o menos desde que se acaba la menstruación hasta el día 14. Es la fase proliferativa. ¿Qué vamos a tener? Que ahí no había capa funcional, entonces va a volver a crecer, aparecen las glándulas del endometrio otra vez, crecen, tienen su irrigación, pero ellas están inactivas, es decir, estas células de la capa funcional del endometrio se están dedicando a crecer únicamente. ¿Listo? Entonces, digamos que ese endometrio está proliferando y es gracias a que los estrógenos están aumentados, ¿ok? ¿Y por qué los estrógenos están aumentados? Porque estamos reclutando los folículos y los folículos están creciendo. ¿Listo? Entonces, todo está conectado, aunque pues prácticamente son diferentes ciclos que ocurren en las diferentes partes de los genitales femeninos internos. Entonces, bueno, en el día 14, digamos, el endometrio dice, bueno, ya yo crecí del día 5 al día 14, o sea, ya yo estoy listo para esperar que llegue un embrión en caso de que se dé la fecundación en el día 14. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Del día 14 al día 28, ese endometrio dice, listo, ya yo crecí, ¿cierto? Ahora yo tengo que empezar a producir, tengo que secretar cosas, porque si el embrión, tengo que tener todo espectacular para que él pueda implantarse y darle todos los nutrientes que él necesite los primeros días, cuando todavía la placenta no le está dando los nutrientes así espectacular como hace la placenta cuando ya está formada. Entonces, para eso, del día 14 al día 28, ¿qué va a hacer el endometrio? El endometrio va a empezar a secretar. Entonces, esta fase en el útero del día 14 al día 28 se llama la fase secretora. ¿Por qué se llama la fase secretora? Porque ese endometrio ya proliferó, o sea, ya creció. Él creció y se quedó ahí. Del día 14 al día 28, el endometrio dice, bueno, ya yo voy a producir, o sea, ponemos esas glándulas del endometrio en su capa funcional a trabajar, a secretar cosas. ¿Qué nos van a secretar? Lo que más van a secretar es glucógeno, glucosa, ácidos grasos libres, aminoácidos. ¿Por qué? Esos van a ser los nutrientes del embrión cuando se esté implantando y además va a ser, sí, los nutrientes del embrión en los primeros momentos antes de que se haya conformado la placenta. Entonces, por eso esta fase se llama secretora, o sea, las glándulas que ya crecieron van a empezar a secretar, secretan lo que ya les dije, y pues es eso, pensando o preparando ese endometrio por si acaso se dio el embarazo. Entonces, ¿qué hormona del ovario es la que estimula que se dé este proceso? La progesterona. Entonces, no se les olvide, la progesterona es una hormona pro gestación, pro embarazo. Entonces, la progesterona, ¿qué quiere? Que esas glándulas empiecen a producir por si llega a llegar el embrión a implantarse. ¿Listo? Entonces, es por eso que en la segunda fase, ¿quién predomina cuando ya estamos esperando al embrión? La progesterona, porque es la que se encarga de preparar todo para la llegada de ese embrión, de ese cigoto, pues en esa fase. Entonces, recordemos que la progesterona, ¿quién prefiere producir progesterona en este momento? El cuerpo lúteo. Entonces, todo está conectado. En la segunda fase, el cuerpo lúteo produce progesterona y la progesterona estimula que el endometrio en su capa funcional, que ya proliferó, ahora empiece a secretar. ¿Qué va a pasar el día 28? El día 28, recordemos que si no hubo embarazo, se degenera el cuerpo lúteo. Como se degenera el cuerpo lúteo, que era quien nos estaba produciendo progesterona y estrógenos, tanto progesterona y estrógenos bajan a su nivel, digamos que más mínimo, y con la caída de la progesterona y los estrógenos en el día 28, el endometrio dice, mira, ya no hay progesterona que me diga que tengo que secretar,
ya no hay estrógenos tampoco. Eso significa que yo me tengo que desprender. Entonces, en el día 28 volvemos a empezar el ciclo con la menstruación porque cayó pues los niveles en sangre de estrógenos y progesterona y porque el cuerpo lúteo, quien era el que las producía, se degeneró. Empezamos el ciclo otra vez. ¿Qué pasa con el endometrio secretor en caso de que se haya dado el embarazo? En caso de que se haya dado pues la fecundación, lo que vamos a tener es que el cuerpo lúteo permanece. Entonces la progesterona no va a caer. Y eso lo entiende el endometrio dice, mira, me sigue llegando progesterona, o sea que yo me tengo que mantener. Eso significa, o el endometrio entiende, dice, ok, hubo embarazo, entonces yo debo de permanecer. Este momento es cuando ese endometrio en su capa funcional, que es lo que va a estar en contacto con la placenta cuando ya se haya formado, se cambia a llamar decidua. Entonces recordemos que la decidua es esa capa funcional del endometrio durante el embarazo. Se transforma. Ya no tenemos las glándulas endometriales, sino que eso se cambia a llamarse células deciduales, glándulas deciduales. Se llama decidua cuando hay embarazo. Entonces, bueno, ese endometrio llamado decidua debe permanecer todo el embarazo y es quien va a estar en contacto con la placenta dándole todos los nutrientes, que pues eso ya lo entendemos de histología de placenta. Entonces, bueno, en resumen, eso es todo lo que pasa en lo que conocemos como ciclo menstrual. Pero a mí me gusta, como dice el profesor Flores, decirle el ciclo mensual femenino. Más bien ciclos, porque están pasando varias cosas en diferentes partes que terminan conformando un solo ciclo y que obviamente todas están conectadas, pero son diferentes ciclos, ¿sí? Son cosas diferentes que están pasando en estos órganos. ¿Cuáles órganos principalmente? Eh, estas hormonas que se liberan de la hipófisis, en el ovario y pues en el útero, los cambios que se están dando en el útero. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Cambios cervicales. Bueno, entonces esto es algo, bueno, también chévere explicarlo, porque aquí tenemos otro ciclo, que este podríamos decir lo que es el ciclo cervical, o sea, qué pasa en el cervix. Entendamos que en ese cervix de forma natural, pues él también tiene sus glándulas cervicales, tiene la capacidad, ¿cierto?, de producir moco. Ese moco en el cervix o en el cuello del útero, que obviamente drena a cavidad vaginal, y ese moco va a cambiar según la fase del ciclo. Entonces, del día 1 al día 14, o digamos al día 13, el endometrio o el útero todavía no están preparados para que llegue un embarazo, ¿cierto? Para que suban los espermatozoides todavía no estamos listos. Nada más estamos listos en los días de la ovulación. De resto, ese moco cervical va a ser espeso y va a dificultar el paso de los espermatozoides, porque todavía no se ha dado la ovulación, ¿cierto? Ese endometrio todavía no está secretando, ese endometrio está proliferando, ¿ok? Y si nos vamos al ovario, todavía están creciendo los folículos, o sea, no se ha liberado un ovocito. En el día 13, 14 o 15 más o menos, se libera el ovocito porque se dio la ovulación y recordemos que ese ovocito, pues como todo, es una célula y él tiene una vida media entre 24 y 72 horas, o sea, de 24, de un día a 3 días, el ovocito queda ahí en la ampolla, la porción de la tuba donde él suele quedarse, a esperar a ver si llega un espermatozoide. Entonces, como en el día, digamos que entre el día 13, el día 15, esos 3 días, desde que esté el ovocito ahí, entonces el moco cervical va a ser acuoso. Él dice, ah, bueno, mira, ya se dio la ovulación.
O sea que los espermatozoides yo necesito que suban para que se dé la fecundación. Entonces, si si la mujer pues llega a tener relaciones sexuales sin protección, aparecen los espermatozoides y en el cervix va a haber un moco acuoso que favorece que ellos suban. ¿Listo? Porque el cuerpo sabe que el ovocito está ahí esperando al espermatozoide. O sea, ahora sí es necesario, o ahora sí le podemos dar permiso a los espermatozoides que suban, porque ahí está el ovocito esperándolo. ¿Listo? Entonces, después de la ovulación, ¿cierto? Se murió el ovocito, pasaron los 3 días, no llegó ningún espermatozoide. eh, Se entiende todavía pues que ya no hay ovocito esperando y en caso de que se haya dado la fecundación, pues se está llevando a cabo la implantación en el útero. O sea, ya no necesito que pasen más espermatozoides. O porque no hay ovocito porque se murió y no llegaron los espermatozoides en el día que eran, o en el día fértil, o ya se dio la implantación en caso de que se haya dado embarazo. Conclusión, no queremos que los espermatozoides pasen, porque o se murió el ovocito o hubo embarazo. Entonces, después de la ovulación, el moco hasta el día 28 otra vez vuelve a ser espeso, dificultando pues la subida de los espermatozoides por ese canal vaginal. Entonces, de nuevo, todo está conectado. Lo mismo, pues si analizamos el comportamiento también, digamos que en la fase de ovulación, la mujer puede tener obviamente más ganas de tener relaciones sexuales y todo eso está conectado por las hormonas, por el pico de la LH que favorece la ovulación, por los estrógenos que están en su nivel más elevado. ¿Listo? Mientras que en la fase lútea, en la fase folicular, podríamos ver que la paciente pues no tiene ganas de tener relaciones sexuales, ¿ok? Obviamente eso es variable, pero todo se favorece a que se dé en el momento de la ovulación porque la naturaleza y el organismo está hecho pues para favorecer la fecundación en los días fértiles, o sea, en el día que se dé la ovulación. ¿Listo? Hay muchas otras cosas, por ejemplo, no sé si han visto que puede cambiar la fuerza de uno en el gimnasio según la fase en la que tú estés, porque cambia también muchas cosas sobre si predominan los estrógenos, o sea, si estamos en la primera fase del ciclo o si predomina la progesterona, o sea, que ya estemos en la segunda fase del ciclo. Lo mismo que si uno se ve más hinchado en la fase folicular o menos hinchado en la fase lútea. O sea, hay demasiados cambios, que hay muchas cosas que no están estudiadas, pero digamos que eso es lo que pasa en el ciclo mensual femenino. Y es súper chévere porque si lo comparamos con el hombre nada más tiene la testosterona alta todo el tiempo y ya. Mientras que nosotras tenemos todo ese cambio hormonal literal todos los meses por diferentes pues fases que son las que ya conocimos. Entonces no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Y ya, pues ahora les haría un resumencito y vamos a correlacionarlo con lo de histología, que ya lo habíamos estudiado. Aquí en esta fase, pues en esta foto se ve más bonito la fase proliferativa del endometrio. Entonces aquí están creciendo las glándulas endometriales, mientras que en la fase secretora ya ellas están liberando cosas. Acá lo del ciclo ovárico vemos el folículo en crecimiento, el dominante es el que va a explotar y se va a dar pues en él la ovulación, o sea, la liberación del ovocito. Eso pasa casi siempre en el día 14 y después ese folículo que se rompió se vuelve cuerpo hemorrágico, se convierte en el cuerpo lúteo hasta ser un cuerpo lúteo pues maduro, que es el que nos produce la progesterona. Este marco perdón, o estas hormonas casi siempre van a estar iguales en todas las fotos que ustedes vean. Entonces, si ven aquí el rosadito es la FSH predomina los primeros días del ciclo. El día 14 o justo 24 horas antes del día 14 se libera o se da el pico de la LH, casi siempre van a ver que es el día 14, se da el pico de LH, también sube un poquito la FSH, que aquí es la rosadita, ¿y quién permite que se dé el pico de la LH? Que los estrógenos están en su nivel más alto. ¿Listo? No se les olvide eso. Después en la segunda fase disminuyen tanto LH como
FSH, que es la rosadita, la roja y la rosadita, y vamos a tener que está presente los estrógenos, pero predomina la progesterona. O sea, están los dos, pero predomina la progesterona. Aquí en esta imagen me gustó fue lo de la fase folicular, ver pues todo. El folículo primero están primordiales cuando estamos en el momento de la menstruación. Cuando se acaba la menstruación ya empiezan a reclutarse los folículos en crecimiento, se explota el dominante y se da la ovulación y se convierte pues en el cuerpo lúteo. Que si el día 28 no hay embarazo, pues se va a degenerar. Ay, un momentico. Ok. Esta imagen, pues, es lo mismo. Aquí de pronto se ve mejor el endometrio, pues, que en la primera fase de la menstruación está saliendo, está expulsándose. Aquí en la fase folicular está creciendo, en la fase secretora, pues, o lútea, está mucho más grueso porque ya está secretando. Y bueno, listo. Eso sería todo. Ahora les voy a mostrar un poquito lo de histología y pues ya con eso pues terminamos. Un tema relativamente fácil, son preguntas del examen que lo ideal es que ganen, obviamente. En genitales internos. Ok. Entonces, recordemos que en el ovario, del día 0 al día 14, los folículos ováricos están creciendo. ¿Listo? Entonces tenemos los folículos maduros y en este momento es cuando los estrógenos están en su mayor producción. Como los estrógenos están en su mayor producción, se permite que haya un pico de la LH. Y vimos que la FSH también se aumenta un poquito, pero el pico propio es de LH. Como sea el pico de LH, se favorecen todos estos cambios para que se explote el folículo y pueda ser liberado el ovocito. Eso en el día 14, permitiendo pues así la ovulación. ¿Qué pasa? Tenemos el cuerpo hemorrágico, ¿cierto? Que es ese folículo roto después de la ovulación. Él se convierte en cuerpo lúteo gracias a la LH. Entonces sus células sufren un proceso de leuteinización, se vuelven células del cuerpo lúteo. Y pues ya sabemos que el cuerpo lúteo se degenera en caso de que no haya embarazo en el día 28 y si hay embarazo, él debe permanecer más o menos las primeras 12 semanas. Hasta que la placenta no produzca progesterona, el cuerpo lúteo debe permanecer. De acá, pues recordar cómo va cambiando o pues recordar la capa funcional del endometrio y la capa basal. Recordemos que la funcional es la que invade la placenta en el momento de que se empieza a formar, es la que invade el trofoblasto, etcétera, y que la capa funcional es la que está en contacto con la placenta, es la que se desprende durante la menstruación. Aquí vemos la fase menstrual en el endometrio, que literalmente queda un hueco, o sea, toda la capa funcional se desprendió. Es por eso que la siguiente fase del día 5 al día 14 se llama fase proliferativa. O sea, va a proliferar todas esas células desde la capa basal para formarnos de nuevo una capa funcional. Eso del día 5 al día 14 crece otra vez el endometrio en su capa funcional. Del día 15 al día 28, o sea, después de la ovulación, ya cambian esas glándulas están más gorditas, están secretando. Y es esta imagen las que les quería mostrar de último. Esta es una glándula en la fase proliferativa, o sea, ya nada más está creciendo, está formándose otra vez esa glándula, mientras que el endometrio, cuando ya es secretor, si vemos, estas glándulas están tortuosas, o sea, están irregulares, su luz se ve ahí como un remolino, como un gusanito, mientras que aquí están totalmente rectas. ¿Cuál es la diferencia? Que la glándula endometrial en la fase proliferativa no está produciendo nada. Por eso ella se ve recta, o sea, en la luz no se está secretando nada en la luz de esa glándula. Mientras que acá
En la fase secretora ya estamos produciendo algo. Como la luz se empieza a llenar de productos, que era lo que habíamos dicho de glucosa, glucógeno, ácidos grasos libres, aminoácidos, se empiezan a acumular en la luz de las glándulas endometriales y por eso se ve ahora gordita, porque está produciendo, liberando cosas. Entonces, no, eso sería todo. Pues como hacer la correlación con histología, que cuando dimos histología todavía no habíamos estudiado el ciclo menstrual. Entonces voy a detener la grabación